Hola a todos mis queridos suscriptores. ¿Cómo ha ido vuestro día? Espero que estéis siempre sanos y llenos de bendiciones. Suscriptores, ¿alguna vez habéis imaginado ser abandonados y divorciados por la persona que más amabais en el mismo momento en que concebisteis una vida preciosa que habíais esperado durante mucho tiempo, y todo por otra mujer? Seguramente sentiríais que vuestro corazón se hace añicos, ¿verdad? Esta es la historia de Carmen, una mujer que superó un desafío trágico pero grandioso. Abandonada y despreciada durante su embarazo, juró renacer como una mujer con una dignidad que nadie podría pisotear. Antes de sumergiros en esta historia que os llevará por un torbellino de emociones, mostrad vuestro apoyo a nuestro canal. Dadle al botón de me gusta ahora mismo, y si aún no lo habéis hecho, no olvidéis suscribiros y activar las notificaciones. Así no os perderéis ninguna de nuestras emocionantes futuras historias. ¿Y qué tal si nos saludamos? Escribid vuestro nombre, la ciudad en la que vivís y un presente en la sección de comentarios de abajo. Tengo curiosidad por saber qué maravillosos suscriptores están listos para acompañarnos en esta narración. ¿Estáis listos? Respirad hondo y preparad los pañuelos. Vamos a adentrarnos en la historia. Aquella noche, llovía a cántaros. Era como si el cielo llorara junto a Carmen, presintiendo el destino que se le avecinaba. En una habitación espaciosa pero fría, Carmen estaba sentada al borde de la cama, mirando sus manos temblorosas. En ellas sostenía un pequeño objeto blanco, dos líneas azules, nítidas y claras. Tras 3 años de espera, llenos de lágrimas y oraciones, el cielo finalmente había escuchado sus ruegos. Estaba embarazada. Una sonrisa se dibujó en sus pálidos labios. Pensó en el rostro de su marido, Javier. Imaginó cómo se iluminaría al oír la noticia. Creía que Javier, que últimamente llegaba tarde a casa y se mostraba distante, volvería a ser el hombre cariñoso de antes. En ese momento oyó el sonido de un coche entrando en el patio de la casa. El corazón de Carmen empezó a latir con fuerza. Rápidamente escondió la prueba de embarazo en el bolsillo de su bata. Quería que fuera una maravillosa sorpresa. Con pasos ligeros se dirigió al salón, arreglándose el pelo al pasar por un espejo, y abrió la puerta principal con una amplia sonrisa. Pero la sonrisa de Carmen se desvaneció lentamente al ver a las personas que estaban en la puerta. Javier no estaba solo. Le acompañaba su madre, su suegra, la señora Torres. Sus rostros estaban sombríos, sin rastro de calidez. Javier ni siquiera miró la mano que Carmen le tendía para saludarle. Apartó bruscamente la mano de su esposa y se dirigió directamente al sofá del salón. La señora Torres la examinó de pies a cabeza con una mirada de desprecio. ¿Ya han llegado? ¿Les apetece una taza de té caliente?, preguntó Carmen con voz suave, intentando ocultar su ansiedad. Déjate de tonterías, la cortó Javier bruscamente. Arrojó un sobre marrón sobre la mesa de cristal que había frente a Carmen. El sonido del sobre al golpear la mesa resonó en el silencioso salón. Coge, léelo y fírmalo ahora mismo. Carmen miró el sobre con desconcierto. Sus manos temblaban al cogerlo. Al sacar el contenido, sus ojos se abrieron de par en par. Eran los papeles del divorcio. Carmen sintió que le faltaba el aire. Era como si todo su mundo se derrumbara. Javier, ¿qué significa esto? ¿Por qué de repente quieres divorciarte de mí?, preguntó Carmen, con los ojos llenos de lágrimas. Javier soltó una carcajada. Se recostó arrogantemente en el sofá. ¿De repente? Carmen, despierta. Llevamos 3 años casados y no has sido capaz de darme un hijo. Esta casa es tan silenciosa como una tumba. Necesito un heredero para continuar mi legado. Y tú has fracasado como esposa. Así es, intervino la señora Torres con voz aguda. Te lo dije desde el principio. Javier, esta mujer trae mala suerte. Todo tu dinero se ha ido en mantener a esta inútil. ¿De qué sirve una cara bonita si tiene el vientre seco? Aquellas crueles palabras destrozaron el corazón de Carmen. Su mano derecha se aferró con fuerza al bolsillo de la bata. Sintió el objeto duro, la prueba de embarazo. Quiso gritarles que se equivocaban, que no era estéril. Pero Javier, señora, por favor, escuchadme. Tengo algo que deciros, intentó decir Carmen con dificultad, conteniendo las lágrimas. Basta, gritó Javier. No quiero oír tus excusas. Mi decisión es firme, y ya he encontrado a una mujer mucho más perfecta que tú. Una mujer que puede concebir, con clase, y que puede hacer feliz a mi madre. Antes de que Carmen pudiera preguntar quién era esa mujer, la puerta principal se abrió de nuevo. Una joven con un ceñido vestido rojo y tacones altos entró con paso seguro. Un caro perfume llenó la habitación al instante. Era Valeria, una mujer que Carmen hasta entonces solo conocía como compañera de trabajo de Javier. Valeria se acercó a Javier y se sentó a su lado con coquetería.
Se colgó de su brazo sin la menor vergüenza, incluso delante de Carmen. Te presento a Valeria. Será mi nueva esposa, dijo Javier sin una pizca de remordimiento. Valeria sonrió a Carmen con sorna. Hola, Carmen. Lo siento, pero parece que el puesto de señora de la casa va a cambiar de dueña pronto. No podemos hacer que nuestro Javier espere más para tener un hijo, ¿verdad? Y hay algo que debes saber, añadió la señora Torres con ojos brillantes mirando a Valeria. Nuestra Valeria es una chica maravillosa. Incluso ha demostrado su fertilidad. Valeria está esperando un hijo de Javier. El nieto que tanto he deseado. Carmen se quedó paralizada en el sitio. Sintió que se le agotaban las fuerzas, como si le hubieran arrancado todos los huesos del cuerpo. Javier la había engañado y Valeria estaba embarazada. El dolor ya no era como una puñalada, era como ser desgarrada en 1000 pedazos. Miró el vientre plano de Valeria, y luego se tocó el suyo. Allí también crecía una vida, el hijo legítimo de Javier. Javier, me has traicionado, susurró Carmen débilmente. No hagas un drama, Carmen, espetó Javier. Un hombre necesita certezas. Tú no me las diste, así que las busqué en otra parte. Ahora haz tus maletas. Te vas de esta casa esta misma noche. No quiero que Valeria se estrese viéndote la cara. Pero está lloviendo a cántaros, Javier, y esta es nuestra casa. ¿Nuestra casa?, se burló Javier. Esta es mi casa. La compré yo. Tú solo vivías de arrimada. Vete de aquí solo con la ropa que llevas puesta. No pienses en llevarte ni un solo euro de mi patrimonio. Carmen miró los rostros que tenía delante. El cruel Javier, la codiciosa señora Torres y Valeria con su sonrisa triunfante. En ese instante, la idea de revelar su embarazo desapareció de la mente de Carmen. Si supieran que estaba embarazada, probablemente le quitarían al bebé. O peor aún, Valeria, temiendo que su posición se viera amenazada, podría hacerle daño al niño. No, Carmen no podía permitir que esta criatura inocente creciera en medio de una familia tan podrida. Carmen se secó las lágrimas bruscamente. Su mirada, que hasta hacía un momento estaba llena de tristeza, se volvió fría y afilada. Se enderezó y miró a Javier directamente a los ojos. De acuerdo, Javier. Me iré, dijo Carmen con firmeza, y Javier pareció un poco sorprendido por su cambio de tono. Firmaré esos papeles. Pero recuerda una cosa, Javier. Algún día te arrepentirás de lo que has hecho esta noche. Has tirado un diamante por recoger un guijarro. Carmen cogió un bolígrafo y con mano firme firmó los papeles del divorcio y los arrojó de nuevo sobre la mesa. Sin mirar atrás, se dirigió a su habitación, cogió una vieja maleta, metió algo de ropa y abandonó aquella lujosa casa. En cuanto la puerta se cerró tras ella, la fuerte lluvia empapó su frágil cuerpo. Caminó bajo la tormenta, abrazando fuertemente su vientre. La lluvia y las lágrimas se fundieron en una sola corriente. Lo siento, mi pequeño, le susurró al feto en su vientre. Tu padre no nos quiere, pero mamá te lo promete. Lucharé por ti con todas mis fuerzas. Ocultaré tu existencia de ellos. Eres mío, solo mío. Bajo un relámpago, Carmen hizo un juramento. No moriría estúpidamente en la calle. Se levantaría de nuevo. Volvería no como una mujer débil a la que se puede pisotear, sino como una mujer a la que no se atreverían ni a mirar a los ojos. El viaje de Carmen acababa de empezar. Había pasado un mes desde aquella noche de tormenta. Carmen vivía ahora en un pequeño bajo interior de apenas 15 metros cuadrados en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban húmedas y la pintura se desconchaba. Era muy diferente de la lujosa habitación con aire acondicionado. Pero para Carmen, este pequeño espacio se sentía mucho más cálido. Aquí no había insultos ni humillaciones. Cada día, Carmen se levantaba a las 3 de la madrugada. A pesar de las náuseas matutinas, se obligaba a levantarse, ir al mercado a comprar ingredientes y cocinar. Con sus últimos ahorros como capital inicial, empezó a vender menús del día en tuppers. No se avergonzaba. Recorría varias obras de construcción vendiendo los almuerzos a los obreros. El cansancio la abrumaba y sus piernas se hinchaban, pero cada vez que sentía ganas de rendirse, acariciaba su vientre que empezaba a crecer. Un poco más de paciencia, mi pequeño. Mamá está trabajando duro para ganar dinero para tu leche y tus pañales, se susurraba para darse ánimos. Mientras Carmen luchaba por cada euro, en el salón de bodas más lujoso del centro de la ciudad, se celebraba la fastuosa boda de Javier y Valeria. Candelabros de cristal brillaban, flores importadas decoraban cada rincón, y la comida era abundante. Valeria, con un vestido de novia incrustado de joyas, parecía una reina. Javier, con una sonrisa arrogante, estaba de pie a su lado. Miren a mi nuera. Es guapa y fértil, presumía la señora Torres ante sus amigas de la alta sociedad, como si exhibiera una antigüedad. Pronto nacerá el heredero de nuestra familia.
No como la exmujer de Javier que no podía tener hijos. Valeria sonreía amablemente, pero en secreto le dio un codazo a Javier. Cariño, mañana hay que pagar el resto de la decoración y el catering. Mi tarjeta de crédito ha llegado al límite, susurró. El ceño de Javier se frunció ligeramente, pero su vanidad lo disimuló. No te preocupes, mi amor. El negocio va bien últimamente. Tú no te preocupes por el dinero, solo cuida del bebé que llevas dentro, respondió Javier, sin saber que ese bebé del que se sentía tan orgulloso era en realidad una gran mentira. Valeria suspiró aliviada. Su plan para apoderarse de la fortuna de Javier iba viento en popa. Volviendo a las afueras de la ciudad, el sol de aquella tarde era especialmente intenso. Carmen había montado una pequeña mesa plegable cerca de un edificio de oficinas en construcción y estaba organizando los tuppers. El sudor le corría por las sienes. Ese día no había vendido todos los menús, y, como no había almorzado, empezó a sentirse mareada. En ese momento, un reluciente sedán negro se detuvo justo delante del pequeño puesto de Carmen. Un hombre impecablemente vestido con un traje bajó del asiento del copiloto, seguido por su chofer. Tenía un aire imponente, y su mirada era aguda pero amable. Era Alejandro Vega, el director de la inmobiliaria que había venido a inspeccionar el proyecto de construcción. Alejandro hablaba por teléfono con alguien con voz irritada. Dejemos de ir a ese restaurante de lujo. La comida es demasiado insípida. Quiero comer algo auténtico, con sabor de verdad. Alejandro colgó y su mirada se posó en la pila de tuppers sobre la mesa de Carmen. El delicioso olor a estofado de ternera y potaje de garbanzos le hizo cosquillas en la nariz. Sin dudarlo, Alejandro se acercó a la mesa de Carmen. Señora, ¿todavía le quedan menús? Me gustaría comer uno, dijo Alejandro amablemente. Se sentó en una vieja y desvencijada silla de plástico sin mostrar la menor incomodidad. Carmen, que estaba absorta, se sobresaltó. Se secó el sudor apresuradamente y le entregó un tupper a Alejandro. Sí, señor. Todavía quedan. Siéntese, por favor. Siento que el lugar sea tan humilde. Alejandro abrió la tapa y probó una cucharada de comida. Sus ojos se abrieron de par en par. El sabor salado, especiado y dulce se mezclaba a la perfección en su paladar. Esa comida le recordaba a la de su difunta madre. Sencilla, pero llena de esmero. Sin darse cuenta, Alejandro devoró la comida. Increíble, dijo Alejandro bebiendo una botella de agua. ¿Quién ha cocinado esto? Es absolutamente delicioso. Carmen esbozó una leve sonrisa. Era la primera sonrisa sincera que mostraba en mucho tiempo. Lo he cocinado yo misma, señor. Es una receta que heredé de mi difunta madre. Alejandro la observó detenidamente. Sintió que la mujer que tenía delante no era una simple vendedora de comida. Su ropa era modesta y su rostro parecía cansado, pero desprendía una fortaleza y una elegancia que no se podían ocultar. Con su agudo instinto para los negocios, Alejandro vio un gran potencial. ¿Cómo se llama?, preguntó Alejandro. Carmen, señor. Carmen. Esta comida es demasiado buena para venderla solo en la calle, dijo Alejandro con seriedad. Sacó su tarjeta de visita y la dejó sobre la mesa. La semana que viene tenemos una presentación para inversores en la oficina de ventas de este proyecto. Necesitamos un catering para 100 personas. Quiero menús como este, pero presentados en cajas más elegantes. ¿Sería capaz de hacerlo? Carmen se quedó boquiabierta. 100 menús. Era el pedido más grande que jamás había imaginado. Con las ganancias de ese pedido, podría pagar el alquiler de 2 meses y los gastos de las revisiones ginecológicas. ¿Será capaz? Sí, señor. Por supuesto, respondió Carmen con los ojos brillantes. Excelente. Mañana póngase en contacto con el número de esta tarjeta para concretar el anticipo. Espero la mejor comida. Alejandro sonrió y se dirigió a su lujoso sedán. Antes de subir, se giró una vez más para mirar a Carmen, que hacía una pequeña reverencia de agradecimiento detrás de la mesa. Una extraña y cálida sensación recorrió el pecho de Alejandro. Era una emoción que no había sentido en mucho tiempo, desde que su esposa falleció hace 5 años. Ese día fue un punto de inflexión para Carmen. Mientras Javier malgastaba su dinero en una fiesta hueca y llena de mentiras, Carmen acababa de abrir la puerta a su propio éxito. La rueda del destino había comenzado a girar. La había puesto en el camino de un hombre que no solo la cambiaría como empresaria, sino también como una mujer que merecía ser amada. Pero Carmen se dio cuenta de que tendría que trabajar el doble para demostrar la confianza de Alejandro y, al mismo tiempo, ocultar su vientre cada vez más abultado. El matrimonio de Javier y Valeria cumplía 3 meses, pero el ambiente en aquella lujosa casa empezaba a caldearse. No por el calor del amor, sino por la montaña de facturas acumuladas. Javier estaba sentado en su despacho, masajeándose las sienes doloridas.
Delante de él había un extracto de tarjeta de crédito con una cifra asombrosa. Bolsos de diseño, zapatos importados, tratamientos de spa, decenas de miles de euros desaparecidos en solo 2 semanas. «Valeria», gritó Javier. Valeria entró tranquilamente en la habitación, mordisqueando una manzana. Su mano izquierda acariciaba su vientre, que ya parecía bastante abultado. En realidad, ese vientre era un ingenioso montaje de algodón y almohadillas de silicona bajo un vestido holgado. «¿Qué pasa, cariño? No grites así, que asustas a nuestro bebé», dijo Valeria con voz melosa, usando su arma más poderosa. «Mira esto». Javier le arrojó el extracto. «¿En qué demonios te has gastado tanto dinero? La empresa no va muy bien este mes. Valeria, tenemos que ahorrar, no podemos derrochar así». Valeria hizo un puchero y puso una expresión de tristeza deliberada. «¿Cómo puedes ser tan calculador con tu propia esposa? Todo lo que compro es para estar guapa para ti. Y además, estoy embarazada, cariño. Si no voy de compras me estreso. Y si me estreso, es malo para el bebé. ¿Te harás responsable si tengo un aborto?» Antes de que Javier pudiera responder, la señora Torres apareció en la puerta. Su rostro era fiero, defendiendo a su querida nuera. «Oye, Javier, no le grites a tu esposa. Valeria lleva en su vientre al heredero de nuestra familia. Déjala que compre lo que quiera. El dinero se puede volver a ganar, pero un nieto es un tesoro que el dinero no puede comprar. ¿Qué harás si nuestro nieto sufre algún daño por tu tacañería?» Javier se quedó callado. Era una derrota total. La palabra nieto era siempre el conjuro mágico que lo silenciaba. No tuvo más remedio que tragarse su ira. No sabía que, a sus espaldas, Valeria sonreía con una astuta victoria. Pero en el fondo de su corazón, la ansiedad comenzaba a crecer. Podía fingir la barriga. Pero, ¿hasta cuándo podría evitar ir a las revisiones médicas con Javier? Cada vez que Javier le proponía acompañarla a una ecografía, Valeria ponía 1000 excusas. Que su médico de confianza estaba de vacaciones, que le dolía la cabeza de repente, o que ya había ido con sus amigas de la alta sociedad. Mientras la crisis financiera se cernía sobre el hogar de Javier, al otro lado de la ciudad, el vapor salía de una modesta cocina alquilada por Carmen. El pedido de catering para el evento de la empresa de Alejandro había sido un gran éxito. Los menús de Carmen se hicieron famosos entre los socios comerciales de Alejandro. Gracias a la inversión de Alejandro, ahora con un empaquetado más cuidado y el auténtico sabor casero, los pedidos no dejaban de llegar. Hoy, Carmen entregó personalmente el almuerzo para una reunión de directivos en la oficina de Alejandro. Llevaba una camisa holgada y pantalones anchos para disimular su vientre de 4 meses. Estaba cansada, pero su rostro parecía más vivo y radiante, porque tenía un claro propósito en la vida. «Buenos días, señor Vega. He traído el almuerzo que encargó», dijo Carmen educadamente al entrar en el despacho de Alejandro. Alejandro, que estaba ocupado revisando documentos, levantó la cabeza inmediatamente y sonrió ampliamente. «Ah, Carmen. Siempre tan puntual. Gracias. Por favor, siéntese un momento». Carmen se sentó con cierta incomodidad. Alejandro se levantó de su gran sillón y se sentó en el sofá frente a Carmen. Su mirada era suave pero penetrante. «Sus ventas se han disparado este mes, Carmen. Esa cocina que tiene ahora es demasiado pequeña para gestionar todos estos pedidos», comenzó Alejandro la conversación. «Sí, señor Vega. Afortunadamente así es. Es un poco abrumador, pero con la ayuda de una vecina todavía puedo manejarlo sola», respondió Carmen con humildad. Alejandro negó lentamente con la cabeza. «No puede seguir trabajando como un robot. Tiene un gran potencial. Tengo un buen local comercial cerca del distrito de negocios. Antes era un restaurante, así que ya tiene instalaciones de cocina de nivel profesional. Quiero proponerle una colaboración. Use ese lugar. Opere su negocio de catering a mayor escala desde allí. El alquiler lo podemos hablar más adelante con un sistema de reparto de beneficios una vez que el negocio se estabilice». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Esta oferta era como un sueño en pleno día. «Señor Vega, ¿por qué es tan bueno conmigo? Solo soy una mujer divorciada sin nada». Alejandro la miró profundamente. Sus ojos reflejaban una profunda sinceridad. «Porque vi en sus ojos una fortaleza que no veo en los demás. Y para ser sincero, su comida me hace sentir como si volviera a casa. Quiero verla triunfar, Carmen. No por compasión, sino porque se lo merece». Carmen se quedó sin palabras. Su corazón temblaba. Durante su matrimonio con Javier, nunca había sido reconocida de esa manera. Javier siempre había dado por sentado todo lo que hacía, como una obligación, sin darle mayor valor. Pero ahora, este hombre, Alejandro, al que acababa de conocer,
Le estaba ofreciendo alas para volar. Gracias, señor Vega. Acepto su oferta. Le prometo que no le decepcionaré, dijo Carmen con voz temblorosa, conteniendo la emoción. Cuando no estemos en una reunión, llámeme Alejandro, dijo él con una cálida sonrisa. Y una cosa más, Carmen. Cuide su salud. Se la ve un poco pálida. No se exceda levantando cargas pesadas. Carmen se sorprendió un poco. ¿Sabría Alejandro de su embarazo? Rápidamente cubrió su vientre con el bolso. Sí, estoy bien, señor. Solo me falta un poco de sueño. Esa noche, los destinos de ambos se bifurcaron de forma aún más drástica. Javier volvió a casa y encontró a Valeria tirando la comida que la asistenta acababa de preparar porque no era de su gusto, y exigiendo que pidiera comida de un hotel de 5 estrellas. Javier recogió la comida tirada, conteniendo su rabia. Mientras tanto, en su bajo interior, Carmen rezaba sus oraciones nocturnas, llorando de gratitud. Acarició al feto que se movía suavemente en su vientre. Pequeño, hoy hemos recibido una gran bendición. El señor Alejandro es muy bueno con nosotros. Cuando crezcas, tienes que ser una persona tan maravillosa y de buen corazón como él, susurró Carmen. Carmen no lo sabía, pero el destino estaba tejiendo un gran plan. La mentira cada vez más precaria de Valeria y la honestidad de Carmen, que empezaba a dar sus dulces frutos, chocarían pronto. El tiempo los acercaba cada vez más al día de la revelación que lo cambiaría todo. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en que fue expulsada, y la rueda del destino giraba más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Carmen ya no era la mujer desaliñada confinada en la cocina de un pequeño bajo interior. Ahora, se encontraba de pie, orgullosa, frente a un restaurante de 2 plantas lleno de clientes. Un gran letrero que decía, la cocina de Carmen colgaba imponente en la fachada del edificio. Bajo la tutela de Alejandro, Carmen se había transformado en una fuerte mujer de negocios. Su apariencia había cambiado por completo. Ya no había rastro de batas viejas ni de un rostro grasiento. Ese día, Carmen llevaba un largo vestido de seda de tono pastel que caía maravillosamente sobre su cuerpo. Disimulaba con naturalidad su vientre de 7 meses. Su rostro lucía un maquillaje ligero y natural, que le confería el aura de una futura madre elegante y distinguida. Aquella tarde, un lujoso sedán blanco se detuvo justo delante del vestíbulo del restaurante. Un chofer uniformado bajó rápidamente y abrió la puerta del copiloto. Alejandro bajó primero, y luego, amablemente, extendió la mano para ayudar a Carmen a salir. La escena atrajo la atención de muchos, incluido un hombre en un sedán sucio, atrapado en el tráfico al otro lado de la calle. Ese hombre era Javier. Javier entrecerró los ojos, fijó la vista a través del polvoriento parabrisas. Su corazón pareció detenerse al ver a la mujer que bajaba de aquel coche de lujo. La figura era muy familiar, pero el aura que desprendía era completamente extraña. Alejandro le susurró algo y la mujer rió con una claridad cristalina. Era una risa libre, como Javier no había oído en años. Imposible. Javier apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esa no es Carmen. Carmen es una mujer vulgar y sin gracia. Esa mujer parece una dama de la alta sociedad. Javier intentó negar lo que veía en sus ojos. Se había convencido a sí mismo de que su exmujer estaría sufriendo en algún lugar, quizás trabajando en una lavandería o como cocinera en un restaurante. Era imposible que la mujer que había desechado como basura estuviera ahora de pie junto a un hombre que parecía mucho más elegante y rico que él, en un coche que probablemente valía 3 veces más que todos sus activos. Pero la curiosidad le quemaba por dentro. Quiso bajar del coche y comprobarlo, pero los pitidos de los coches de atrás le obligaron a seguir conduciendo. Dejó atrás aquella dolorosa escena con un sinfín de preguntas. Mientras tanto, dentro del restaurante, Alejandro guió a Carmen a su despacho privado en el 2º piso para que pudiera descansar. Alejandro le dejó una taza de leche caliente para embarazadas sobre el escritorio. Beba esto primero, directora. No se exceda con los preparativos del catering de la boda de mañana. No olvide que tiene una pequeña vida que proteger, dijo Alejandro con un tono de preocupación genuina. Carmen sonrió y bebió un sorbo de leche. En los últimos meses, su relación había evolucionado de una manera muy particular. Alejandro nunca había expresado sus sentimientos claramente, pero sus acciones siempre hablaban más que las palabras. La protegía como si fuera un cristal frágil pero precioso. Alejandro sabía que Carmen estaba embarazada, aunque Carmen nunca le había dicho directamente quién era el padre. Alejandro nunca preguntó. Aceptó todo incondicionalmente. Gracias, Alejandro. Si no fuera por ti, este niño y yo todavía estaríamos vagando por las calles. Respondió Carmen con sinceridad. Has logrado algo increíble por tus propios méritos, Carmen. Yo solo te abrí una puerta. Fuiste tú quien entró por ella y lo conquistó todo.
respondió Alejandro. Su mirada se volvió seria. Ah, por cierto. Me gustaría que me acompañaras a la gala benéfica de empresarios de la próxima semana, como mi socia y como mi pareja. ¿Estás preparada? Carmen se sorprendió. A esa gala asistirían muchos de los empresarios más importantes de la ciudad. Quizás incluso Javier, a quien le encantaba presumir de sus contactos de negocios en el pasado. Pero en lugar de miedo, el coraje surgió en el corazón de Carmen. Ya no era la Carmen del pasado. Sí, Alejandro. Iré. En marcado contraste con el éxito de Carmen, el ambiente en la casa de Javier se volvía cada vez más sombrío. Javier volvió a casa con un dolor de cabeza punzante. La imagen de la mujer parecida a Carmen que había visto antes no se le iba de la cabeza. Esperaba una cálida bienvenida al entrar en su habitación, pero lo que encontró fue a Valeria gritando por teléfono, culpando a su boutique de cabecera porque el vestido que había encargado no le quedaba bien. Esa modista es una inútil. Mi vientre es precioso ahora. Debería haber hecho la talla perfecta. Valeria, al ver entrar a Javier, arrojó el móvil sobre la cama. Javier la miró con ojos cansados. El vientre de Valeria había crecido, sin duda, pero algo no encajaba. A veces la forma parecía demasiado alta, otras veces ligeramente torcida, y cada vez que Javier intentaba tocarle la barriga o escuchar los latidos del corazón del bebé, Valeria siempre le apartaba la mano, con la excusa de que era sensible o le hacía cosquillas. «Cariño, ¿otra vez en las nubes?», gritó Valeria, sacando a Javier de sus pensamientos. «¿Dónde está el dinero extra para los gastos? Tu madre va mañana a una reunión con las señoras de su club. Necesita 5.000 euros más para comprarse un bolso nuevo y no quedar mal con sus amigas». ¿Otros 5.000 euros? La voz de Javier se elevó. «Valeria, las ventas de la empresa han caído en picado este mes. Hemos perdido muchos clientes. ¿Tú y tu madre solo sabéis pedir dinero, dinero y más dinero? ¿Cuándo vais a entender mi situación?» Valeria abrió los ojos de par en par y empezó a derramar lágrimas de cocodrilo. «Vaya, ¿ahora también te vuelves calculador conmigo y con tu hijo? ¡Qué cruel eres! ¿Acaso quieres que tenga un aborto por el estrés? Este niño es el hijo que tanto deseabas. Un hijo». Al oír las palabras aborto e hijo, la ira de Javier se desinfló como un globo pinchado. Soltó un largo suspiro y, rebuscando bruscamente en su cartera, arrojó varias tarjetas de crédito sobre la cama. «Toma. Gástalo todo hasta que nos arruinemos». Javier cerró la puerta del baño de un portazo, dejando a Valeria recogiendo las tarjetas con una sonrisa astuta. Bajo el chorro de la ducha fría, Javier cerró los ojos. La imagen de la elegante mujer bajando del sedán de lujo volvió a su mente. Si realmente era Carmen, qué estúpido había sido. Antes, Carmen nunca le había pedido ni un euro para sus gastos. Incluso comía pan con aceite para que Javier pudiera comprarse un buen traje para sus reuniones. Ahora, Javier vivía con un parásito de cara bonita llamado Valeria. Mientras tanto, Carmen, si realmente era ella, estaba subiendo la escalera hacia la cima de un mundo que Javier ni siquiera podía alcanzar. Un sentimiento de arrepentimiento, pequeño pero punzante, empezó a brotar, listo para explotar en el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. El cielo estaba gris, como el estado de ánimo de Javier, que estaba sentado en su gran sillón, perdido en sus pensamientos. La oficina, que una vez fue el símbolo de su éxito, ahora se sentía como una prisión. El teléfono de su escritorio sonaba sin parar, pero Javier lo ignoraba. Sabía quién llamaba. Sería un proveedor exigiendo el pago de las materias primas, o el banco recordándole que el plazo del préstamo de su lujosa casa estaba a punto de vencer. «Señor director», su secretaria llamó a la puerta con cara de miedo. «El proveedor de acero dice que si no pagamos la factura del mes pasado hoy, suspenderán los envíos». Javier se masajeó las sienes, que sentía que iban a estallar. «Diles que esperen una semana más, que los fondos llegarán la semana que viene». «Pero señor, ya no nos creen». «Dicen que usted ya se lo ha prometido 3 veces», dijo la secretaria en voz baja. «Soluciónalo. Invéntate cualquier excusa. Te pago un sueldo para que trabajes, no para que me des más dolores de cabeza», gritó Javier. La secretaria cerró la puerta apresuradamente, y Javier, solo de nuevo, tiró unos papeles al suelo. Su respiración se aceleró. Desde que se casó con Valeria, el flujo de caja de la empresa era un desastre. El dinero que debía destinarse a capital de trabajo se estaba desviando para financiar el lujoso estilo de vida de Valeria y la señora Torres. Antes, con Carmen, su situación financiera era muy estable. Carmen era una excelente administradora de las finanzas del hogar. Aunque los ingresos de Javier no eran tan altos entonces, Carmen ahorraba, hacía pequeñas inversiones en oro y siempre había comida deliciosa en la mesa.
Al pensar en comida, a Javier le rugieron las tripas. Aún no había almorzado. La imagen del cocido que le preparaba Carmen y el pescado al horno apareció de repente ante sus ojos. Comida sencilla pero llena de amor. Una dolorosa nostalgia se apoderó de repente de su pecho. Con paso pesado, Javier decidió salir antes del trabajo, esperando encontrar un poco de descanso en casa. Pero la esperanza era solo eso, una esperanza. Nada más abrir la puerta de casa, la voz aguda de la señora Torres lo recibió. «Vaya, vaya, ha llegado el cajero automático de la casa», gritó la señora Torres, que estaba cómodamente sentada en el sofá masajeándose las piernas. «Javier, ¿qué te pasa? El aire acondicionado de mi habitación lleva 2 días estropeado, y ni siquiera has llamado a un técnico. Me muero de calor. No puedo dormir». Javier soltó un largo suspiro y se aflojó la corbata bruscamente. «Madre, acabo de llegar a casa. ¿No podría preguntarme primero? Javier, ¿estás cansado? ¿Has comido?» ¿Por qué su primera palabra es siempre una queja? La señora Torres lo fulminó con la mirada. «Vaya. ¿Ahora le contestas a tu madre? ¿Desde cuándo te has vuelto tan irrespetuoso? Cuando vivías con esa Carmen eras obediente. ¿Por qué ahora te has vuelto un rebelde?» Javier se quedó sin palabras. Antes era obediente porque Carmen siempre mediaba, calmaba los ánimos de su madre y resolvía los problemas de la casa en silencio, sin cargar a Javier. Ahora, ese amortiguador ya no existía. Antes de que Javier pudiera sentarse, Valeria bajó del segundo piso con una cara radiante, llevando 2 bolsas de compras de una marca famosa. «Javier, ¿ya has llegado? Mira esto, cariño. He comprado un cochecito de bebé de lujo importado de Europa. Costaba 3.000 euros, pero con el descuento me ha salido por solo 2.500. ¿A qué es una ganga?», parloteó Valeria emocionada mostrándole el recibo a su marido. Al ver la cifra en el recibo, los ojos de Javier se abrieron de par en par. La sangre le hirvió. ¿2.500 euros? Valeria, ¿estás loca? Las facturas de los proveedores de la empresa están atrasadas. Estamos a punto de que nos corten la luz en casa. ¿Y tú te compras un cochecito que cuesta lo mismo que una moto? La sonrisa desapareció del rostro de Valeria en un instante, y fue reemplazada por una expresión de ofensa deliberada. ¿Por qué me gritas? Lo hago todo por nuestro hijo. ¿Vas a llevar al heredero de nuestra familia en un cochecito barato, duro e incómodo para su espalda? Qué cruel eres con tu propia sangre. Pero no tiene por qué ser tan caro, Valeria. Estamos en crisis, gritó Javier. Su voz resonó en toda la casa. Valeria empezó a sollozar. Su talento para la actuación mejoraba cada día. «Ay, me duele la barriga, cariño. Ay, tengo un calambre. Señora, ayúdeme. Javier me está haciendo daño. Me está estresando. Mi bebé, mi bebé». La señora Torres se alarmó de inmediato. Se acercó a Valeria y miró a Javier con dureza. «Mira lo que has hecho. Tu esposa está sufriendo. Si algo le pasa a nuestro nieto, no te lo perdonaré, Javier. Pídele perdón rápidamente y paga ese cochecito». Javier se quedó paralizado en el sitio. Le dolía la cabeza con todo aquel drama. Se sentía atrapado. Quería enfadarse, pero el miedo a perder a su hijo se lo impedía. Sintiendo una profunda derrota, Javier cogió el recibo y lo arrugó. «Está bien, lo pagaré. Pero esta es la última vez que compras algo sin mi permiso», dijo Javier con frialdad, y entró en su habitación sin fuerzas. En la fría y silenciosa habitación, Javier se sentó al borde de la cama. Miró el tocador ahora lleno de los caros frascos de perfume y cosméticos de Valeria. Antes, en ese tocador solo estaban el modesto polvo compacto y el pintalabios de Carmen. Javier abrió el cajón del escritorio en busca de un analgésico. Su mano tropezó con un pequeño cuaderno de tapa gastada. Era un libro de cuentas del hogar que Carmen había dejado atrás, escrito con su letra. Javier lo abrió. Estaba impecable. Día 1. Ingreso del sueldo de Javier. Pagadas las facturas de luz y agua. Ahorro para la paga de mamá. Ahorro para la reparación de la moto de Javier. El dinero restante es suficiente para ir al mercado. A Javier le gusta el pollo al ajillo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Javier. Ahora se daba cuenta de lo estúpido que había sido. Tenía a Carmen, una excelente administradora financiera, chef y esposa dedicada, pero la había abandonado por un hermoso parásito que estaba devorando lentamente su vida. «Carmen», susurró Javier débilmente en la habitación vacía. «¿Dónde estás?» «Yo. Estoy tan agotado». Pero ese arrepentimiento no cambiaba la realidad. Afuera, Valeria sonreía astutamente mientras enviaba un mensaje de texto a su amante, contándole que había conseguido más dinero con la excusa del cochecito. En realidad, el cochecito era de segunda mano.
comprado a una amiga por un precio irrisorio y que ella había inflado descaradamente. Javier caminaba realmente hacia la ruina, y Carmen, en otro lugar, se preparaba para volar aún más alto. Las luces de cristal de la cocina del restaurante de Carmen comenzaron a apagarse una por una. Los empleados se habían ido hacía media hora, y solo quedaba un silencio apacible en el restaurante de 2 plantas. Pero en un rincón, junto a la gran ventana que daba a la calle, Carmen seguía sentada, revisando el informe financiero mensual. Su vientre de 8 meses ahora se abultaba prominentemente bajo el holgado vestido color melocotón que llevaba. De vez en cuando, sonreía y soltaba un suave gemido ante el movimiento del feto, que pateaba enérgicamente como si quisiera ayudar a su madre en el trabajo. «¿Todavía no se ha ido, directora?» Una suave voz grave hizo que Carmen se girara. Alejandro estaba de pie con una taza de agua caliente, vestido con una camisa blanca con las mangas remangadas. Acababa de terminar una reunión con un cliente en el 3er piso del edificio de al lado, pero, como cada noche, había pasado a verla. «¿Ya me iba, Alejandro?» «Casi he terminado». «Solo un poco más», respondió Carmen sonriendo mientras aceptaba la taza de agua. Alejandro acercó una silla frente a Carmen y se sentó, observándola en silencio. El rostro de Carmen mostraba cansancio, pero sus ojos brillaban con esa luz de fortaleza que siempre admiraba a Alejandro. Alejandro suspiró lentamente, como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. «Carmen», la llamó Alejandro en voz baja pero firme. Carmen dejó el bolígrafo. «Sí, Alejandro». Alejandro no respondió de inmediato. Sacó del bolsillo de su pantalón una pequeña caja de terciopelo azul oscuro. La colocó sobre la mesa, justo al lado de la mano con la que Carmen sostenía la taza. El corazón de Carmen pareció detenerse por un momento. «Alejandro, esto es. No soy un hombre de palabras dulces como un poeta. Carmen», comenzó Alejandro. Su voz temblaba ligeramente, pero su mirada estaba fija en los ojos de Carmen. «Te vi en tus momentos más difíciles, cuando luchabas en la calle por una comida. Te vi levantarte y trabajar duro sin quejarte para convertirte en la mujer increíble que eres ahora. Pero lo que más me cautivó no fue tu éxito, sino la sinceridad y la fortaleza que has demostrado como futura madre». Alejandro hizo una pausa, y luego, lentamente, extendió la mano y cubrió el dorso de la mano de Carmen. «Sé que tu pasado fue doloroso. Sé que debes tener miedo de empezar de nuevo. Pero déjame borrar esas heridas. Déjame ser el lugar en el que puedas apoyarte cuando estés cansada. Y lo más importante, déjame ser el padre del niño que llevas dentro». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen. «Alejandro, soy una mujer divorciada. Estoy embarazada del hijo de otro hombre. ¿Qué dirá tu familia? ¿Y la gente? Eres un hombre respetado, Alejandro. Puedes encontrar a una mujer mucho más perfecta que yo». Alejandro negó con la cabeza con firmeza. «Para mí, tú eres perfecta. Ese niño no tiene la culpa. Es un regalo de Dios. No me importa quién sea su padre biológico. Lo que importa es quién lo criará con amor. Quiero ser esa persona, Carmen. ¿Te casarías conmigo?» El llanto de Carmen estalló. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de emoción que aliviaban su corazón. Durante todo este tiempo, había luchado sola, construyendo altos muros para que nadie pudiera volver a herirla. Pero esta noche, Alejandro había derribado esos muros con una sinceridad abrumadora. Con manos temblorosas, Carmen asintió lentamente. «Sí, Alejandro. Acepto». Una semana después, en el acogedor salón de la casa privada de Alejandro, se celebró una boda sencilla pero sagrada. No hubo una fiesta ruidosa, ni miles de invitados, ni ostentación en las redes sociales. Alejandro cumplió su promesa de proteger la privacidad de Carmen para asegurar la paz mental de su esposa. Solo estaban presentes el oficiante, algunos testigos por parte de Alejandro, y la mejor amiga de Carmen desde la escuela, junto con el abogado de confianza de Alejandro, el señor Ramos, como testigos. Carmen estaba preciosa con un sencillo vestido blanco adaptado para embarazadas. Su rostro brillaba mucho más que en su boda con Javier, que se celebró bajo presión. «Yo, Alejandro Vega, te tomo a ti, Carmen, como mi esposa». Con la declaración del oficiante, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. Esa declaración marcó el comienzo de una nueva vida para Carmen. Ya no era una divorciada abandonada. Ahora era la esposa de un respetado magnate inmobiliario. Pero lo más importante, era una mujer amada incondicionalmente. Esa noche, en la cálida habitación nupcial, Alejandro se sentó junto a Carmen. La mano firme de Alejandro acarició suavemente el abultado vientre de Carmen. Curiosamente, el bebé, que normalmente pateaba con energía, ahora se calmó, como si sintiera consuelo en el toque de su nuevo padre.
Hola, pequeño, susurró Alejandro al vientre de Carmen. Soy papá. Siento haber llegado tarde. Te prometo que os protegeré a ti y a tu madre. Nadie volverá a haceros daño. Crece sano ahí dentro. Carmen miró a su marido con los ojos llenos de lágrimas. Apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro. Gracias, Alejandro. Muchas gracias por aceptarnos. No me des las gracias, querida. Soy yo quien os agradece a vosotros por llenar mi vida de soledad, respondió Alejandro, besando la frente de Carmen con todo su amor. Mientras Carmen y Alejandro estaban inmersos en la felicidad, al otro lado de la ciudad, Javier estaba sentado en la terraza de su casa, a oscuras porque no había cambiado varias bombillas fundidas. Miraba la pantalla de su móvil, viendo las viejas fotos de la galería que no había podido borrar. Una foto de Carmen sonriendo con un plato de comida. ¿Por qué me duele tanto el pecho?, murmuró Javier, apretándose el pecho. Desde dentro de la casa, se oía a Valeria regañando a la asistenta por haber preparado mal el té. El sonido era tan agudo y discordante, un claro contraste con la suavidad que siempre había recibido a Javier. Sin darse cuenta, empezó a añorar un verdadero hogar, el hogar que él mismo había destruido, pero no lo sabía. La mujer que añoraba ahora estaba en los brazos de otro hombre que sabía tratarla como a una reina. El tiempo pasó implacablemente. Los 9 meses de mentiras que Valeria había construido estaban ahora al borde del abismo. El falso vientre de silicona que llevaba a diario empezaba a sentirse caliente y doloroso. No por su peso, sino por el peso del miedo a que su farsa fuera descubierta. Javier estaba ansioso por ver la cara de su hijo, y la señora Torres ya estaba ocupada decorando una lujosa habitación para el bebé con el dinero que había conseguido vendiendo sus viejas joyas. Aquella mañana, Valeria se sentó frente al espejo, mirando su rostro pálido por no haber dormido, pensando en su próximo guión. Sabía que no podía seguir evitándolo. Tenía que fingir el parto hoy mismo y ejecutar su plan de contingencia. Sobornar a una enfermera para encontrar un bebé en adopción o montar un drama de que el bebé había muerto durante el parto. Ambas opciones eran arriesgadas, pero Valeria no tenía otra opción. ¡Ah! ¡Me duele! El grito de Valeria rompió el silencio matutino de la casa de Javier. La señora Torres, que estaba regando el jardín, tiró la manguera y corrió a la habitación. «Valeria, ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre?» «La barriga, señora. Me duele mucho. Creo que el bebé va a nacer», gimió Valeria con una actuación convincente, agarrándose el falso vientre. Esta vez, el sudor frío real, producto del pánico, le perlaba las sienes. Javier, que estaba a punto de irse a trabajar, subió corriendo al segundo piso con cara de pánico. «Valeria, ¿estás de parto?» «Sí, cariño. Llévame rápido al hospital. Me duele mucho, cariño. No puedo soportarlo». «Sí, rápido, Javier. No te quedes ahí parado. Nuestro nieto va a nacer», gritó la señora Torres histéricamente mientras ayudaba a Valeria. Javier cogió las llaves del coche con manos temblorosas. «Vamos al hospital público más cercano. Mi seguro médico todavía cubre allí». Al oír hospital público y seguro médico, Valeria entre gritos abrió los ojos de par en par. «¿Qué? ¿Estás loco? ¿Quieres que tu heredero nazca en ese hospital público abarrotado?» «No, voy a ir a la clínica médica Grandeur. Quiero el servicio BBIP». «Pero Valeria, el coste». Intentó replicar Javier. Sus finanzas estaban por los suelos. Todas sus tarjetas de crédito estaban al límite. «Cariño, ¿qué es más importante? ¿El dinero o la vida de tu hijo?», amenazó Valeria con voz aguda. «Si algo sale mal por un mal servicio, no te lo perdonaré». La señora Torres golpeó inmediatamente el hombro de Javier. «Haz lo que dice tu esposa. El dinero lo puedo conseguir yo más tarde hipotecando los títulos de propiedad que me dejó mi padre como herencia. Lo importante es que nuestro nieto nazca seguro en un lugar adecuado». Javier gimió de frustración. Una vez más había perdido. Con el corazón apesadumbrado y la cartera gritando, condujo su viejo sedán a través del tráfico de la ciudad hacia la clínica médica Grandeur, el hospital más lujoso y caro de la ciudad. Mientras tanto, en una acogedora casa de estilo minimalista, se desarrollaba una situación completamente diferente. Carmen estaba regando las flores en el jardín trasero. De repente, sintió un dolor agudo que se extendía desde su espalda hasta la parte baja de su abdomen. Un líquido caliente empapó su vestido. Esta vez no eran contracciones de Braxton Hicks. «Alejandro», llamó Carmen. Su voz era tranquila pero contenía el dolor. Alejandro, que estaba leyendo el periódico mientras tomaba café en la terraza, dejó la taza de inmediato. Vio el rostro de su esposa gimiendo y el charco de agua a los pies de Carmen. Alejandro actuó de inmediato y en silencio. No entró en pánico ni gritó,
sino que rodeó hábilmente los hombros de Carmen. «Respira, querida. Tranquila. Estoy aquí», dijo Alejandro suavemente. La guió de inmediato a su lujoso sedán, que ya tenía una funda especial preparada para este día. La bolsa con las cosas del bebé, preparada desde hacía un mes, fue colocada directamente en el maletero por el chofer. De camino, Alejandro apretó la mano de Carmen. De vez en cuando le acariciaba el dorso de la mano y susurraba oraciones para calmarla. «Me duele mucho, Alejandro», gimió Carmen mientras las contracciones se intensificaban. «Ánimo, mi reina. Nuestro bebé está a punto de ver el mundo. Será un niño fuerte como su madre», la consoló Alejandro. Con la mano izquierda en el volante, con la derecha contactó con el hospital a través del sistema de manos libres del coche. «Hola, soy Alejandro Vega. Mi esposa está de camino. El cuello del útero parece estar casi completamente dilatado. Preparen al mejor equipo de obstetricia y la sala BBIP de la planta superior. No debe haber ni un solo error». La voz de Alejandro estaba llena de dignidad y autoridad. Se aseguró de que todo estuviera listo para recibir el nacimiento de su precioso bebé. El destino parecía estar jugando una broma. El viejo sedán de Javier, con el aire acondicionado intermitente, y el lujoso sedán de Alejandro, que avanzaba suavemente, se dirigían ahora a las mismas coordenadas, la Clínica Médica Grandeur. Era allí, bajo las luces de la sala de partos, donde la verdad, tan firmemente guardada, estaba a punto de ser revelada. Javier llegó primero. Aparcó el coche de cualquier manera frente a la entrada de urgencias, recibiendo una reprimenda del guardia de seguridad. Con el rostro descompuesto y manchado de sudor, bajó a Valeria, que seguía gritando histéricamente. Una actuación un poco exagerada para alguien a quien aún no le habían comprobado la dilatación. Las enfermeras trajeron rápidamente una silla de ruedas. «Llamen a un médico, a un especialista. Mi nuera va a dar a luz al heredero», gritó la señora Torres estruendosamente, provocando las miradas de desaprobación de otros visitantes. Justo cuando Valeria era empujada por el pasillo de urgencias, un lujoso sedán blanco se detuvo elegantemente en el vestíbulo del edificio principal, que, aunque por otra puerta, conectaba con el mismo pasillo interior. Cuando Alejandro bajó, varias enfermeras y médicos, que ya estaban esperando, recibieron a la señora de la casa. Carmen fue bajada con cuidado. Su rostro contenía el dolor, pero seguía pareciendo elegante. Los dos grupos se dirigían ahora hacia el mismo ascensor. El grupo de Javier, ruidoso y nervioso por el miedo a que se descubriera la mentira, y el grupo de Alejandro, tranquilo pero lleno de una urgencia médica real. Las puertas del ascensor se abrieron, y el destino los hizo encontrarse en esa única caja de metal que subía. La atmósfera dentro de la caja de metal que subía se volvió fría y pesada en un instante. Solo se oía el zumbido del motor del ascensor y respiraciones entrecortadas. Javier estaba paralizado en un rincón del ascensor. Sus ojos casi se salían de sus órbitas al ver la figura de la mujer sentada en la silla de ruedas frente a él. Era su exmujer, Carmen, a la que había echado en medio de una tormenta hacía 6 meses. Pero esta mujer que tenía delante parecía completamente diferente. Carmen llevaba un vestido de maternidad de seda que parecía caro. Su rostro, a pesar de contener el dolor, irradiaba un aura de elegancia que Javier nunca antes había visto. Y lo que hizo que el corazón de Javier se detuviera fue el vientre abultado de Carmen, tan grande y real. La voz de Javier se quedó atrapada en su garganta, sonando como el susurro de alguien que ha visto un fantasma. La señora Torres, que estaba ocupada abanicando a Valeria con una revista vieja, se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de repulsión y conmoción. «Dios mío, ¿qué hace aquí esta estéril? ¿Y esa barriga?». La señora Torres señaló el vientre de Carmen con un dedo tembloroso. «¿Estás embarazada?». Valeria, que intentaba desesperadamente mantener la postura para que el cojín de su falso vientre no se descolocara con el movimiento de la silla de ruedas, también lanzó una mirada sarcástica. Su miedo a que su secreto fuera descubierto quedó momentáneamente eclipsado por la envidia al ver a Carmen, que parecía mucho más radiante que ella. «Bah, seguro que es de algún cualquiera». Valeria olvidó por un momento su actuación de dolor y se burló. «Para tener esa barriga justo después del divorcio, seguro que se acostó con otro antes. Por eso nuestro Javier se divorció de ella». Esas palabras provocadoras hicieron que la sangre de Javier hirviera. Su destrozado orgullo masculino se sintió inmediatamente atacado. Sin prestar atención al hombre imponente que estaba junto a Carmen, Javier se acercó a la silla de ruedas de su exmujer. Su rostro estaba rojo de una ira irracional. «Responde, Carmen», espetó Javier bruscamente. «¿Qué haces aquí? ¿Embarazada? ¿De quién es ese hijo? ¿Acaso te has prostituido después de que me divorciara de ti? ¿Has vendido tu dignidad para poder entrar en un hospital de lujo como este, eh?».
Responde. Esas palabras volaron como afiladas dagas que apuñalaban el corazón de quien las escuchaba. Carmen, en su silla de ruedas, simplemente cerró los ojos y apretó con más fuerza la mano de Alejandro mientras una intensa contracción volvía a apoderarse de su útero. Ni siquiera sintió que valiera la pena responder a esas viles acusaciones. Sus labios permanecieron sellados, ahorrando fuerzas para el dolor del parto inminente en lugar de lidiar con gente desquiciada. Alejandro, que había estado observando en silencio, se giró lentamente. Su mirada fría y afilada atravesó directamente los ojos de Javier, haciendo que su arrogancia flaqueara un poco. Alejandro no gritó ni maldijo, pero el aura de autoridad que emanaba de su cuerpo hizo que el aire del ascensor se volviera pesado. «Cierre la boca», dijo Alejandro con voz baja, grave y poderosa. «Si insulta a mi esposa una vez más, le aseguro que saldrá de este edificio habiendo perdido hasta el último ápice de reputación que le quede». «Esposa», se rió Javier torpemente. «No diga tonterías. Le han engañado. Esta mujer es mi exmujer. Es estéril. Estuvimos casados 3 años, y no pudo quedarse embarazada. Si está embarazada ahora, definitivamente, no es mi hijo. Será un bastardo de padre desconocido. Seguro que a usted también le ha engañado». Ting. La acalorada discusión fue interrumpida por el sonido de llegada del ascensor. Las puertas de metal se abrieron en la 5ª planta, la planta Baby Esmeralda. La escena fuera del ascensor hizo que Javier y la señora Torres se callaran de inmediato. En el pasillo de brillante suelo de mármol, el director del hospital y un equipo de médicos especialistas esperaban en una respetuosa fila. «Bienvenida, señora Carmen», saludó el director del hospital con suma cortesía, incluso con una ligera inclinación. «La sala de partos BBP está totalmente preparada con el equipo más moderno. Los anestesistas y pediatras también están listos. Estamos para ayudarla». Las enfermeras jefas, con sus impecables uniformes, tomaron inmediatamente la silla de ruedas de Carmen con movimientos suaves, como si estuvieran tratando a una realeza muy importante. Alejandro miró a Javier de reojo. Su mirada era una mezcla de compasión y desprecio. Luego, sin mirar atrás, siguió a su esposa. La imponente espalda de Alejandro y la elegante figura de Carmen desaparecieron lentamente tras unas puertas dobles de cristal opaco en las que se leía «Zona estéril BBB». Mientras tanto, la enfermera de urgencias que empujaba la silla de ruedas de Valeria parecía confundida e incómoda. Miró la ficha de la paciente que tenía en la mano. «Disculpe, señora», dijo la enfermera a Javier con vacilación. «Creo que nos hemos equivocado de planta. La señora Valeria está registrada con un seguro de 3ª categoría. Las salas de parto de 3ª categoría están en la 2ª planta. Esta es la planta exclusiva para directivos sin seguro». Javier se quedó clavado en el sitio. Sus piernas le fallaron. Las palabras de la enfermera fueron como una serie de bofetadas en su cara. Carmen era recibida por el director del hospital en la planta BVIP, mientras que él y su heredero eran dirigidos a una sala común porque su límite financiero se había agotado. «¿Qué? ¿3ª categoría?», gritó Valeria histéricamente. Esta vez era pánico real. «No quiero. Ahí hace calor. Javier, haz algo. No podemos perder contra esa divorciada pobre. Yo también quiero dar a luz aquí. Quiero que me atienda el mismo médico que a ella». «¡Cállate!», gritó Javier frustrado. Le iba a estallar la cabeza. Seguía mirando fijamente hacia la puerta por la que había desaparecido Carmen. La curiosidad, los celos y el arrepentimiento se mezclaban y se extendían como veneno en su pecho. ¿Cómo era posible? Carmen, que antes contaba cada euro, ahora era recibida como una magnate. ¿Quién demonios era ese hombre? ¿Y de quién era el hijo que esperaba Carmen? «Enfermera, por favor, lleve a mi esposa a la planta de abajo primero». Yo tengo que ir al baño», se excusó Javier, respirando con dificultad. «Cariño, no me dejes, cariño», gritó Valeria aterrorizada. Tenía miedo de ser examinada sola por un médico. Si un médico examinaba su vientre, su vida se acabaría. Pero a Javier no le importó. Ignoró los gritos de su esposa y su madre. Se escabulló en silencio y se dirigió sigilosamente por el pasillo EBVIP, siguiendo el rastro de Carmen. Tenía que saber la verdad. Tenía que ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo detrás de esa puerta de cristal. Javier no sabía que ese paso lo llevaría a su verdadera ruina mental. Con el corazón latiéndole con fuerza, Javier se coló en el pasillo EBVIP. Sus ojos buscaban frenéticamente el número de la habitación a la que había entrado el grupo de Carmen. Al final del pasillo, la puerta de la suite presidencial número 1 estaba ligeramente entreabierta, ya que una enfermera acababa de salir a por medicamentos. Sin tiempo que perder,
Javier se precipitó adentro. La escena dentro de la habitación intimidó a Javier al instante, pero su orgullo y sus celos le impidieron detenerse. Aquello se parecía más a una suite de hotel de 5 estrellas que a una habitación de hospital. Un sofá de cuero mullido, un televisor de pantalla grande y ramos de flores frescas decoraban el espacio. En el centro de la habitación, en una cama de partos de última generación, yacía Carmen de lado. Su rostro estaba empapado de sudor y lágrimas mientras soportaba las contracciones cada vez más intensas. Alejandro estaba a su lado, sosteniendo firmemente la mano de Carmen y susurrándole palabras de aliento con una voz increíblemente suave, en contraste con su imponente figura. Menuda actuación. Carmen. La voz de Javier rompió la intimidad de ese espacio. Alejandro se giró rápidamente. Su mandíbula se tensó al ver a Javier en la puerta, con el rostro enrojecido y respirando agitadamente. Carmen, que gemía de dolor, abrió los ojos y se sorprendió al ver a su exmarido allí. «Javier, vete», gimió Carmen sin fuerzas. Javier no le hizo caso. Se acercó y miró el gran vientre de Carmen con dureza. «No me iré hasta que digas la verdad. Mírate, Carmen. Antes me suplicabas dinero para vivir, ¿y ahora te haces pasar por una señora en una habitación de lujo como esta? ¿Cuánto le has pagado a este hombre para que finja ser tu marido, o es tu nuevo patrocinador?» Javier señaló el rostro de Alejandro con un dedo tembloroso. «Oiga, señor, debe saber que esta mujer es estéril. Estuvimos casados 3 años y no pudo quedarse embarazada. Si está embarazada ahora, definitivamente no es mi hijo. Seguro que a usted también le ha engañado». Alejandro soltó lentamente la mano de Carmen y se giró por completo para enfrentarse a Javier. Su gran altura obligó a Javier a levantar la vista. Sin previo aviso, la mano firme de Alejandro agarró el dedo de Javier que aún lo señalaba y lo torció ligeramente. Fue suficiente para que Javier gritara de dolor y cayera de rodillas. «¡Ay, suéltame! ¡Estás loco! Te denunciaré por agresión», gritó Javier. «Quita tus sucias manos de mi esposa y de mi hijo». La voz de Alejandro era baja, pero sonaba aterradora, como el rugido de un león interrumpido. «¿Preguntaste quién soy? ¿Preguntaste quién es Carmen?» Justo en ese momento, la puerta de la habitación se abrió de par en par. El director del hospital entró acompañado de 4 fornidos guardias de seguridad. El rostro del director del hospital palideció al ver el alboroto en la habitación de un paciente importante. Lo siento, presidente. La seguridad se ha descuidado por un momento», gritó el director avergonzado, y luego miró a Javier con dureza. «¿Qué hace usted aquí? Acaba de entrar sin permiso en la habitación del mayor accionista de este hospital». Javier, que gemía de dolor, se quedó helado en ese momento. El dolor de su dedo pareció desaparecer. Fue reemplazado por el shock que golpeó su cerebro. «¿Qué? ¿Qué dice? ¿Mayor? ¿Accionista?» El director del hospital asintió con firmeza, arreglándose el traje. «Así es. El presidente Alejandro Vega es el propietario del Grupo Santoso y el mayor accionista de este hospital. Y la señora Carmen», el director señaló a Carmen con respeto, «es la esposa legal del presidente Vega y la directora ejecutiva de la cocina de Carmen, una empresa de catering premium que recientemente ha ganado el contrato para suministrar todas las comidas de los pacientes VVIP de nuestro hospital». El mundo de Javier se derrumbó en un instante. Sus rodillas cedieron, no por la torsión de Alejandro, sino por la realidad que acababa de abofetearle repetidamente. Carmen, su exmujer, a la que había insultado llamándola pobre e ignorante, era ahora la esposa de un respetado magnate y una exitosa empresaria. Javier miró a Carmen con la mirada perdida. Ella no le devolvió la mirada. Carmen solo se concentraba en su respiración, en su bebé y en su verdadero esposo, Alejandro. Carmen ya no veía a Javier como una amenaza, solo como un patético pasado. «Imposible», susurró Javier. «Esto es un sueño. ¡Sáquenlo de aquí!», ordenó Alejandro fríamente a los guardias de seguridad. «Y que no vuelva a poner un pie en esta planta. Si es necesario, llamen a la policía por allanamiento de morada y conducta inapropiada». 2 guardias de seguridad sacaron inmediatamente a Javier, que todavía estaba en estado de shock. Javier luchó por mantener el último vestigio de orgullo que le quedaba, ya hecho añicos. «Esperen, suéltenme. Tengo derecho a estar aquí. Mi esposa Valeria está dando a luz en la planta de abajo. Está dando a luz a mi heredero, a mi hijo», gritó Javier histéricamente mientras era arrastrado fuera. «Ya verán, mi hijo será mucho mejor que ese bastardo». Pero el destino se mueve de formas misteriosas y muy rápidas. Justo cuando Javier era arrastrado hasta el ascensor, una enfermera de la planta de abajo salió corriendo del ascensor, con el rostro pálido y respirando con dificultad. Vio a Javier retenido por los guardias.
Señor Javier. Llamó la enfermera con urgencia. Javier dejó de luchar. ¿Qué pasa? ¿Ha nacido mi hijo? ¿Es un niño? ¿Es guapo? Preguntó con la única esperanza que le quedaba para salvar su reputación. La enfermera negó con la cabeza, asustada. El médico de urgencias está muy enfadado. Intentamos hacerle un tacto y ponerle el monitor de frecuencia cardíaca fetal, pero la señora Valeria se negó y montó un escándalo. Al final, tuvimos que comprobarlo a la fuerza. La enfermera tragó saliva, como si temiera dar la mala noticia. Resulta que no había ningún bebé, señor. ¿Qué quieres decir con que no había ningún bebé? ¿Murió el bebé? Javier abrió los ojos de par en par. Sintió que el corazón se le paraba. No, señor. La voz de la enfermera temblaba. En el vientre de la señora Valeria había un cojín de silicona y un montón de tela. La señora Valeria no estaba embarazada, señor. Estaba fingiendo el embarazo. Silencio. El ajetreado pasillo del hospital de repente se volvió silencioso para Javier. El tic-tac del reloj de la pared parecía golpear sus tímpanos. Las palabras de la enfermera resonaban en su cabeza. No estaba embarazada. Cojín de silicona. Estaba fingiendo. Mentira. Susurró Javier. Su voz se quebró. Estás mintiendo. Es la verdad, señor. Ahora mismo, la señora Valeria está retenida en administración después de intentar huir al ser descubierta, y la señora Torres se ha desmayado en la sala de espera, añadió la enfermera. Javier se desplomó en el suelo. Sus piernas ya no podían sostenerlo. Arriba, en esa lujosa habitación, Carmen luchaba por dar a luz a un bebé de verdad, el mismo bebé que Javier había rechazado y despreciado. Mientras tanto, aquí abajo, acababa de darse cuenta de que había tirado por la borda a su esposa fiel, su fortuna y su familia, todo por una barriga de goma y fanfarronería. La ruina de Javier era ahora completa. Lo había perdido todo en 10 minutos fatales. Un fuerte llanto de bebé rompió el silencio de la suite presidencial. Ese llanto fue como un canto de victoria para Carmen. Después de una lucha a vida o muerte, finalmente había dado a luz a un niño sano, guapo y de piel clara. Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas de emoción, recibió al pequeño bebé de manos del médico. Sus manos, que eran fuertes y decididas al dirigir su empresa, temblaban suavemente al sostener el pequeño y rojo cuerpo recién nacido. Conteniendo la emoción, con voz temblorosa, Alejandro acercó su rostro a la oreja derecha del bebé y le susurró con amor. Carmen observó la escena con el corazón rebosante de gratitud. El dolor del posparto se desvaneció como la nieve al sol al ver al hombre que la amaba de verdad mirar a su hijo con ojos llenos de amor. «Gracias, querida», susurró Alejandro, y luego besó largamente la frente de Carmen. «Es perfecto. Muchas gracias por traerme esta felicidad». En marcado contraste con la atmósfera celestial de la planta de arriba, en la oficina de administración de abajo se desataba el infierno. Javier se comportaba como un loco. Tiró el cojín de silicona que la enfermera había sacado a la fuerza de la ropa de Valeria al suelo de baldosas del hospital. «¡Serpiente! ¡Me has engañado! ¡Has engañado a mi madre!», gritó Javier frente al rostro de Valeria, que ahora temblaba de miedo en un rincón. Su maquillaje estaba hecho un desastre por las lágrimas y el sudor. Replicó Valeria, sin dejarse intimidar. Su naturaleza superficial finalmente se reveló sin máscara. «Si no hubiera fingido el embarazo, ¿me habrías comprado esos bolsos, esos zapatos y esas joyas? Eres un estúpido. Fue tan fácil engañarte con tu obsesión por tener un hijo. Maldita seas». La señora Torres, que acababa de despertar de su desmayo, agarró brutalmente el pelo de Valeria. «Devuélveme mi dinero. Devuélveme las joyas que hipotequé para decorar la habitación de tu falso bebé». Estafadora. El vergonzoso alboroto hizo que los guardias de seguridad tuvieran que sacar a los 3 del vestíbulo del hospital por molestar a los demás pacientes. Sobre el asfalto caliente del aparcamiento, Javier se desplomó. Su mirada estaba vacía. Acababa de perder a su esposa verdadera y fiel, Carmen. Había perdido a su propio hijo, que resultó ser un niño, que acababa de nacer en la planta de arriba. Y ahora se daba cuenta de que toda su fortuna había sido absorbida por una estafadora llamada Valeria. Un remordimiento extremo le apuñaló el pecho, más doloroso que un infarto. La imagen del rostro elegante de Carmen y su gran vientre lo atormentaba. Era su sangre, su hijo. Reuniendo las últimas fuerzas y la razón que le quedaban, Javier intentó correr de nuevo hacia el vestíbulo. Quería arrodillarse a los pies de Carmen y suplicarle. Quería ver la cara de su hijo, aunque fuera por un instante. «Apartaos, tengo que ver a mi esposa, voy a ver a mi hijo», balbució Javier mientras era detenido en la entrada. Pero sus pasos fueron bloqueados por un muro humano. El señor Ramos, el abogado de Alejandro, estaba firmemente plantado en la entrada del vestíbulo BVIP, con 4 fornidos guardias de seguridad.
El señor Ramos miró a Javier con frialdad y le tendió una carpeta roja. Firme aquí, señor Javier. Es una declaración jurada de que no se acercará a menos de 100 metros de mi clienta, la señora Carmen, y de su hijo. ¿Recuerda los papeles del divorcio que usted mismo redactó hace 6 meses? En ellos se especifica que usted acusó a la señora Carmen de ser estéril y que no deseaba la custodia de ningún hijo de ella. Legalmente, usted es un extraño para ese bebé. Pero es mi hijo biológico. Mi sangre, dijo Javier débilmente. Las lágrimas empaparon su camisa arrugada. Usted no es el padre. El señor Ramos cortó sus palabras con una firmeza que le atravesó el estómago. El padre es el presidente Vega, el hombre que le susurró al bebé, el hombre que la protegió cuando usted la echó a la calle en una noche de tormenta. Váyase, señor. Viva el resto de su vida con arrepentimiento. Esa es la cadena perpetua más justa para usted. Javier se quedó clavado en el sitio. Miró hacia arriba y vio la gran ventana de cristal de la quinta planta del hospital. A lo lejos, vio la silueta de Alejandro sosteniendo al bebé junto a la ventana y a Carmen a su lado, sonriendo felizmente. La imagen de esa pequeña familia perfecta estaba tan cerca a la vista, pero en un lugar que él nunca más podría tocar. Javier se dio la vuelta y abandonó el hospital sin fuerzas, como un alma en pena. Dejó atrás los gritos de la señora Torres y Valeria, que seguían culpándose mutuamente en el aparcamiento. Había perdido. Completa y miserablemente perdido. En la fresca habitación BBIAP, Carmen miraba a su hijo, que dormía profundamente en los brazos de Alejandro. Ya no pensaba en vengarse de Javier. Ver la ruina de Javier no le daba satisfacción, porque su mayor felicidad era la paz que tenía ahora. «Bienvenido al mundo, mi pequeño», susurró Carmen en su corazón. «Ahora estamos a salvo. El pasado está completamente cerrado». Carmen sonrió. Se dio cuenta de que había ganado esta batalla de la vida, no devolviendo el mal con ira, sino siendo feliz, exitosa y merecidamente amada. Había vuelto no como una divorciada abandonada, sino como una señora a la que nadie podía tocar, la reina de su propio palacio de felicidad. Nunca tiréis un diamante verdadero por recoger un guijarro que brilla momentáneamente, cegados por la codicia y la vanidad. El karma es real. La paciencia y el esfuerzo siempre darán dulces frutos y elevarán la dignidad de una persona. Por otro lado, la traición y la arrogancia solo conducen a la ruina y a un arrepentimiento sin fin.